¿Qué tal, televidentes? Hoy en su programa Mesa Redonda tenemos a los especialistas Alan Ramírez Mendoza, ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Luis Antonio Espinosa Mayorga, Hola, ¿qué tal? Buenos días. Diego Oliver Cervantes Rosas, Hola, ¿qué tal? Buenos días. Rafael Rendón Ramírez, Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. David Salazar Hernández ¿Qué tal? Buenos días. y un servidor, Víctor Hugo Telles Rodríguez, el cual será el moderador de esta mesa. Esta mesa tratará sobre temas importantes de la tragicomedia mexicana con ayuda de los videos informativos del Canal 22 y abarcando los años de 1940 a 1994. Empezando con nuestro especialista Alan, el cual nos dará información sobre el tema. Adelante. Muchas gracias por estar con ustedes y hablar de los diferentes sucesos que ha ocurrido en la presidencia mexicana. Y creo que uno de esos ha sido cuando Manuel Ávila Camacho llega a la presidencia. Se dice que llega de pura casualidad. Esto es porque hizo un escándalo contra Juan Andrés Almazón, que era el candidato opositor. Se dice que tiene mucho que ver Lázaro Cárdenas, ya que él quería que estuviera en la presidencia alguien que siguiera sus proyectos políticos y económicos. Entrando más al tema, en 1940 la situación de México no era tan buena, ya que, como lo mencioné, se andaban peleando por la presidencia. El presidente Lázaro Cárdenas no estaba tan dispuesto que se perdiera sus proyectos de expropiación de petróleo, su reforma agraria, su restauración de los obreros y especialmente su educación socialista, ya que esto se encontraba amenazada por la popularidad del candidato Juan Andrés Almazón, que era expuestista, que parecía que ganaría las elecciones al candidato oficial Manuel Ávila Camacho. Por lo tanto, el presidente Cárdenas orquestó uno de los fraudes electorales característicos de la nación. Debido a esto, se creó una guerra sucia contra Almazán y el 7 de julio las elecciones se caracterizaron por balaceras, asesinatos, robo de urnas y asalto de casillas. Esto originó que Ávila Camacho llegara a la presidencia con 2.500 votos a favor, y esto nos da a entender que la corrupción ha estado desde tiempos muy, pero muy pasados. Muchas gracias. Muy interesante su participación. Continuamos con nuestro especialista Luis Antonio. Adelante. Carlos Salinas de Gortari, a pesar de la dudosa legitimidad de su elección, decidió dar un golpe fuerte, que además le permitiera vengarse de un enemigo peligroso. A pesar de esto, el ejército y la policía asaltaron la casa del cacique petrolero Joaquín Hernández, La Quina, Joaquín Hernández Galicia, entre otras cosas, que había publicado El Pesquín, un asesino en la silla, en el que denunciaba la muerte de una sirvienta a manos del niñito Carlitos Salinas de Gortari. La Quina fue a dar a la cárcel y no salió hasta avanzados del siguiente sexenio. Para compensar, también arrestó al financiero Eduardo Lagarreta, solo que él fue liberado al poco tiempo. Con esto, Víctor, concluyo mi participación. Muchas gracias, Luis. Interesante tu participación. Ahora continuamos con Oliver. Por favor, Oliver, te escuchamos. Gracias, Víctor. Buenos días a todos. Pues yo les voy a hablar un poquito sobre lo que significó el alemanismo. Alemanismo significó una gran reorganización de la corrupción pública, hasta convertirla en parte orgánica, integrante del régimen político. En realidad, el Estado corrupto, tal como lo hemos conocido por parte del periodo presidencial de Miguel Alemán, quien debe ser considerado como su fundador. Existe una gran diferencia entre la corrupción, aún como fenómeno creciente, y el Estado corrupto, es decir, la organización del poder y las instituciones públicas alrededor del peculado, el tráfico de influencias y la extorsión. Junto a estos fenómenos, el patrimonialismo de los gobernantes adquirió dimensiones mucho más mayores, de tal manera que los recursos públicos en su conjunto formaban parte del aparato partidista, incluyendo la actividad de los empleados y funcionarios gubernamentales en todos los niveles. Esta fue mi participación de hoy. Gracias, Víctor. Muchas gracias, Diego. Interesante. Continuamos con nuestro experto David. Por favor, David, te damos la palabra. Gracias, Víctor. Pues yo quisiera retomar el personaje
que ya había comentado antes Luis Antonio, que es Carlos Salinas de Gortari. Este personaje captó mi atención por lo que cuentan de él. Dicen que él ha tenido demasiada influencia sobre nuestro país. Considero que es uno de los presidentes más corruptos que ha tenido México. De hecho, se ha dudado de su legitimidad, de su elección como presidente. También, ya siendo presidente, asignaba puestos importantes a personas corruptas para tener un mayor poder, o al menos eso es lo que creo yo. Y bajo su sexenio, el narcotráfico era muy alto en nuestro país, hasta se cree que Salinas de Gortari arropaba al crimen organizado. También se piensa que en conteo de votos para elegir a los gobernantes, el cual era el trabajo del gobierno, pues era manipulado para que estuviera a favor del PRI o del PAN. Y lamentablemente a Salinas de Gortari lo adoraban en Estados Unidos y en otros países lo tenían bajo un buen concepto, lo cual me parece pues, algo nefasto porque en México era visto como todo lo contrario. Eso sería todo por el momento. Gracias, Víctor. Muchas gracias, David. Y para terminar esta ronda de participación, nuestro experto Rafael nos dará su punto de vista. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Espero que se encuentre de la mejor manera posible. Ya que estamos tocando estos temas tan importantes que son los sexenios de los expresidentes que ha tenido México, quisiera tomar en consideración el sexenio de Adolfo López Mateos, que desde un inicio de su sexenio inició con un trato duro con los obreros. Y tan pronto como tomó la presidencia, Demetrio Vallejo pidió un aumento salarial, pero como se le negó, empezó una huelga. Aunque la huelga se consideró inexistente, después se consiguió el aumento del 16%, además de también conseguir servicios médicos. Pero por un error, tres empresas menores quedaron fuera. Vallejo y Valentín Campa fueron encarcelados y los militares tomaron sus instalaciones. Esto fue como como una noticia más o menos, o se podría tomar como una noticia, las cuales logró que las huelgas obreras bajaran sus volúmenes, de las que ya en esas huelgas participaban maestros, tranviarios, electricistas, telegrafistas, telefonistas y campesinos, y de este modo, con todas estas acciones, Adolfo López Mateos logró consolidar su poder en la presidencia, aunque no fue de muy buena manera, le trajo algunos, bueno, diciendo algunos, yo diría que muchos beneficios. Y también es importante recalcar que en menos de 3 años se dio 3 millones de tierras, además de que se le conocía por las vistas a diferentes países del mundo, se le conoció como López Paseos. Sin más, por el momento esta sería toda mi participación, esperando que la información que yo les pueda proporcionar sea de su interés. Te cedo la palabra, Víctor. Muchas gracias a todos los expertos que nos acompañan hoy. Iremos a un corte comercial y continuamos con el programa. Gracias. Hola, papi. Nada, que te dejo este mensaje que es probable que ni siquiera lo escuches. Bueno, en realidad casi mejor, ¿sabes? Porque ya sabes lo que a mí me cuesta decir este tipo de cosas. Nada, papá, que nunca pensé que nos tocaría vivir algo así y que parece mentira que estando conectados todos los días te esté echando tanto de menos. Tampoco pensé que me iba a hacer ilusión hacer las cosas normales, lo que antes considerábamos normal. Y Laura, no sabes cómo está con verte y cómo volver a hacer vuestro plan. Con el abuelito. No te digo yo que no se te vaya a tirar a los brazos cuando te vea y eso que le hemos dicho que no se puede. 1000 veces se lo hemos repetido. Pero bueno, que nosotros estamos llegando ya, papá. Y nada, que supongo que tú ya estás ahí, que te pilla la de casa. Que ahora mismo te vemos, ¿vale? Y nada, que
que aunque no te lo diga, te echo mucho de menos y te quiero mucho, papá. Pero bueno, a lo mejor te lo digo ahora mismo porque ya te estoy viendo. Mira quién está ahí. Papá. Papá. Muchas gracias. Después de este corte comercial, vamos por la segunda y última participación de todos nuestros exponentes, iniciando una vez contigo, Alan. Por favor. Muchas gracias, Víctor. Y hablando de temas de corrupción, en el sexenio de 1952 a 1958, donde el presidente era Adolfo Ruiz Cortines, muchos indicaban que cuando este se convirtió presidente era un mensaje enviado hacia Miguel Alemán, quien a partir de ahí, un tiempo el nuevo mandatario no paró hasta cancelarle de toda injerencia política, implicitándolo también de ladrón y anuncios de una moralización impecable que significaba una política de austeridad. A su vez, este presidente creó la Censa, que era para evitar que se especulara la distribución de los bienes. Suspendió el aparatoso programa de obras públicas y prohibió hasta los Cadillacs de lujo. Su guerra contra Miguel Alemán siguió con la desaparición de poderes en Guerrero y Yucatán, donde dichos gobernadores eran fieles alemanistas. Por estas razones, Miguel Alemán se tomó unas largas vacaciones, y aquí nos da a entender que el que está al poder de la política siempre va a tener una gran ventaja de los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Alan. Muy interesante todos tus temas expuestos. Continuamos contigo, Luis, por favor, para terminar. Muchas gracias, Víctor. Gracias por darme la participación. Buenos días a todos. Espero se encuentren muy bien. Otro caso, Salinas, fue que se encontró en varios casos de asesinato. Uno de ellos fue Carlos Jongitud, que fue el líder caciquil del sindicato de maestros, y en su lugar puso a Elba Ester Gordillo, quien fue otro golpe mediático para todos los mexicanos. En este caso, fue la renegociación de la deuda externa. Solo con la firma de una suspensión de pagos, logró un nuevo crédito de $2,000 millones, como la supuesta renegociación en la práctica no fue nada. Salinas propuso a Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio, que los gringos felices aceptaron, y dijeron que desde la compra de Luisiana y Alaska no había habido algo tan ventajoso para ellos. Ya con eso le dio un duro golpe a la economía de México, y en 1993, de las 1,115 empresas estatales, quedaban solo 213. Con esto, Víctor, nos damos cuenta de que Salinas no fue una persona para fiar, ni mucho menos para hacer unas buenas negociaciones en torno a nuestro país. Gracias, Víctor, por la palabra. Gracias a ti, Luis. Muy interesante tu conclusión. Continuamos contigo, David. Por favor, te escuchamos. Gracias, Víctor. Bueno, pues no cabe duda de que en México han pasado sucesos desagradables en los contextos educativos, político, económico y social. Considero que todos los problemas han sido ocasionados por la corrupción, el mal control político, la mala ambición de nuestros presidentes o de los que están atrás de ellos, y por la mala comunicación entre los gobernantes del país y el pueblo mexicano. Uno de los sucesos que me interesaron, o bueno, que llamaron más mi atención, fue el que pasó el 2 de octubre de 1968. Lo que sucedió fue una verdadera tragedia, ya que hubo demasiadas muertes. El propósito de los estudiantes era un cambio democrático en el país, pero a la cercanía de los Juegos Olímpicos se infiltró el Batallón Olimpia a un mitin llevado a cabo en la Plaza de las Tres Culturas, ubicada en Tlatelolco, realizada por el movimiento estudiantil. El Batallón Olimpia era un grupo paramilitar de jóvenes que iniciaron una balacera en contra de los estudiantes
y el ejército que rodeaba dicha plaza. En mi perspectiva, creo que intentar hacer un cambio para el bienestar y mejoramiento del pueblo mexicano era un peligro porque se enfrentaban al gobierno autoritario, el cual siempre ha tenido un gran poder y lo han ocupado a su favor para satisfacer sus propios intereses. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, David. Y para terminar, vamos con nuestro especialista Rafael. Te escuchamos. Hola, pues muchas gracias de nuevo por darme la palabra. Quisiera volver a recalcar sucesos importantes en el sexenio de López Mateos, y fue que en 1963, con la llegada de las nuevas elecciones, López Mateos eligió como candidato al secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, quien compitió por la presidencia con González Torres, quien fue postulado por el Partido de Acción Nacional. El Partido Comunista, fuera de la ley, por no dejar pasar, lanzó a Ramos Gansos Palomino y corroboró su inexistencia histórica en las elecciones de 1984. Además de que no hubo incómodos disidentes, conflictos sindicales, problemas económicos, caprichos empresariales, y a pesar del alto margen de abstinencia, Díaz Ordaz ganó sin problemas. Con esto podemos darnos cuenta un poco sobre los gobiernos problemáticos que ha tenido en su largo trayecto México, y espero que la información que les acabo de proporcionarles les ayude, sea de su interés y les ayude un poco a entender un poco la historia de México. Te cedo la palabra, Víctor. Muchas gracias, Rafael. Nuestro especialista Diego Oliver tiene una participación más, así que adelante, te escuchamos. Gracias, Víctor. Nuevamente, buenos días a todos. Pues siguiendo con este personaje que significó muchísimo para México, Miguel Alemán, continuó con mucho vigor la política de industrialización del país mediante tasas impositivas bajas, exenciones fiscales, crédito, servicio público barato, inversión pública en infraestructura hidráulica, eléctrica y energética, de comunicaciones y transportes. Construyó más de 11.000 kilómetros de carreteras para ofrecer condiciones favorables a la inversión privada, lo que hizo posible la fundación y florecimiento de grandes empresas mexicanas, tales como Condumex, Ingenieros Civiles Asociados, Telesistema Mexicano, Resistol, Nacobre, entre otros. También invirtió recursos públicos en las industrias consideradas indispensables para promover la industrialización. Todo esto lo vemos como los puntos buenos que tuvo Miguel Alemán en su gobierno. Unos puntos negativos fue que infló muchísimo el peso y obligaba a sus colegas a comprar el dólar. Y pues bueno, con esto finalizo mi participación de este día. Muchísimas gracias, Víctor. Muchas gracias, Oliver, y a todos nuestros especialistas. Una disculpa a todos los televidentes. Como ustedes saben, este programa se está llevando a cabo por redes sociales, ya que con la pandemia es un poco difícil el estar reunidos todos en un programa. Pero bueno, como conclusión, quisiera decir que con la ayuda de los especialistas nos damos cuenta que existen cosas buenas y cosas malas dentro de los gobiernos que hemos tenido a lo largo de estos años, que muchas veces no nos damos cuenta y aportan a la sociedad, al crecimiento de nuestro país, pero a la vez van destruyendo. Y la pregunta que yo dejaría abiertamente para nuestros especialistas y para todos los televidentes: ¿cuándo va a llegar el cambio y quién lo va a hacer? ¿Nosotros? ¿El gobierno? ¿Nadie? Entonces, pues con esto doy por terminado el programa. Muchas gracias nuevamente a nuestros especialistas, a Alan, a Luis, a Rafael, a Diego, a David, y muchas gracias a todos los que nos prestaron unos minutos en su agradable casa, esperando que tengan un buen día, una buena mañana, y es todo por el programa de hoy. Hasta luego.